Listo, mis hermanos, vamos rápidamente a ponernos de pie, mis hermanos, por respeto a la Escritura, porque es la palabra del Dios al que venimos a ver. Gloria a Dios. Aleluya. Listo, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Y antes de comenzar, bueno, primero vamos a leer el versículo que hoy vamos a estar meditando en un tema que para mí, bueno, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que toda la palabra que el Señor trae es importante y a veces tal vez nos quede y a veces no, a veces tal vez no es que no la necesitemos, sino que a veces es para otras personas, a lo mejor para mí no. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Isaías, vamos a leer al profeta Isaías, en el capítulo 30. Cuando lo tengan, háganmelo saber con un fuerte Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Todopoderoso. Que hace un poco de frío, pero bueno, ya alabando al Señor entramos en calor y el fuego nos mantiene ya listos para recibir la palabra. Isaías capítulo 30. Vamos al versículo 1. En el nombre poderoso de Jesucristo. Vienen, digo, porque para que lo tengamos, eso es bien importante, que lo tengamos. A veces, yo no me los aprendo a veces de memoria, pero ya los traigo ahí, ¿no? Hay una enseñanza que a mí me dieron que decía el maestro de la escuela, dice, a veces cuando no puedas memorizar, es también importante entender, ¿no? Lo que dice, y es la manera en la que yo uso a veces. Y el Espíritu Santo me lo recuerda. Cuando ya estoy aquí, es cuando yo empiezo a sacar los versículos. Amén. Entonces es donde yo me doy cuenta del poder del Espíritu Santo. Dice en el nombre poderoso de Jesucristo el Mesías de Nazaret: ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Ahora vamos a hacer una oración breve, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos hable, que nos exhorte. Decía el pastor Melitón, la exhortación pues en realidad es un ánimo para que sigamos adelante, que si estamos así como indecisos, pues que nos dé la convicción, que si estamos pues débiles, que nos dé fuerza, lo que sea que tengamos, que el Señor nos hable, ¿no? O que nos enseñe también. En el nombre poderoso de Jesús, cierre sus ojos y háblele al Señor. Señor Todopoderoso, gracias, Padre, porque hoy venimos aquí, Señor, y estamos, Padre, estamos bien, Señor, estamos bien de salud, Señor. Yo estoy seguro, Señor, que tenemos gozo, aunque tal vez, Señor, no haya economía, tenemos gozo, Señor. Aunque tal vez estemos, Señor, con alguna molestia, alguna enfermedad, tenemos gozo, Señor. Aunque tal vez haya algo allá en la casa, tenemos gozo, Señor, cuando venimos contigo, Padre. Venimos, Señor, a escucharte. Al menos, Señor, yo siempre he venido, Padre, porque me encanta y me deleita tu voz, Señor. Todo lo que tú, Señor, siempre tienes para conmigo. Bendito y alabado, Señor, sea tu santísimo nombre. Seas tú, Padre, enseñándonos, Padre, enderezando, Señor, pensamientos. Derriba fortalezas, Padre. Bendito y alabado eres. Bendícenos, Señor, de la manera, Padre, en la que nosotros necesitamos. Tal vez no en la que queremos, Señor, sino en la que necesitamos. Tú en tu sabiduría, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, háblanos, papá, háblanos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces a mí se me olvida y se van a quedar ahí de pie. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues bueno, yo creo que siempre tenemos muchos testimonios, mis hermanos. El tema en el que vamos a estar meditando hoy se llama, así dice Dios, no me pidas consejo. Vamos a ver por qué. De repente podríamos adelantarnos y decir, híjoles, ¿cómo el Señor nos va a decir que no le pidamos consejo? Pero hay veces que el Señor te puede decir así, no me pidas consejo. Entonces dice el profeta Isaías, dice el Señor por medio del profeta Isaías, ¡ay de los hijos que se apartan! Entonces, hay muchos ayes en la Biblia.
Especialmente, bueno, también los he visto en Apocalipsis, ¿no? Entonces, esos hay, a veces tienen como que distintos sentidos. En este caso, a mí me llama la atención, mis hermanos, checar los subtítulos, bueno, más bien, sí, los subtítulos que anteceden a este capítulo, al capítulo 30, perdón. Amén. Mire, si vamos, por ejemplo, regresamos, aquí en mi Biblia sí me aparece, pero es en el versículo 29:9, en la Biblia Reina Valera, no sé si le aparezca a usted, pero a mí me aparece, ceguera e hipocresía de Israel. Entonces, cuando yo a veces le estoy preguntando al Señor, ¿qué es lo que quiere, Señor, que hable? ¿De qué nos quieres hablar? Porque pues el primer predicado soy yo. El primero siempre, que recibe los chicotazos, siempre soy primero yo, o el que está aquí. Entonces, ceguera e hipocresía de Israel. Pero ahí mismo en el capítulo 29, en el versículo 17, en mi Biblia aparece la redención de Israel. Primero palabras fuertes, ceguera e hipocresía de Israel. Luego la redención, el perdón, el pago por todo eso. Luego la futilidad. Entonces, a mí se me hace muy, muy curioso cómo empieza, porque de ahí yo empiezo a entender a qué se está refiriendo el Señor. Entonces, de la ceguera y la hipocresía, bueno, creo que la palabra hipocresía ya nos está diciendo que algo está pasando, ¿no? Hay de los hijos, aquí vamos a relacionar esas palabras, porque dice, hay de los hijos, no está hablando a los de afuera, no está hablando a los gentiles, no está hablando a los demás países, está hablando a su pueblo, como el pastor cuando nos hacía las preguntas decía cómo dice el primer mandamiento, ¿no? Y entonces ahí también estaba leyendo, yo estaba buscando porque también aparece en Deuteronomio, entonces ahí dice, oye Israel, entonces el Señor, tu Dios, uno es. Entonces dice, hay de los hijos, entonces se está dirigiendo al pueblo de Israel. Entonces ya desde ahí como que nosotros somos el pueblo adoptado, nosotros somos ese pueblo, espiritualmente somos el pueblo, parte del pueblo de Israel. Entonces dice Jehová, dice el Señor, para tomar consejo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a tomar consejo, mis hermanos? ¿A quién recurrimos? Vamos con el vecino corriendo, le voy a decir a mi compadre, a mi comadre, vamos decía una hermana, vamos a Tuyu, o sea, YouTube. ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos? ¿No? Nosotros como cristianos, lo primero que deberíamos hacer es tener siempre bien en la mente, como dice aquel salmo, el Señor es nuestro pronto auxilio. O sea que lo primero que nos debería venir a la mente es ir a consultar al Señor, ¿no? Tal vez a lo mejor tengamos a la mano, está el pastor ahí, gloria a Dios, es parte de, ¿no? Pero es diferente como cuando voy a buscar al compadre, pues a ver si me leen las cartas, el café, o a ver si no sé, o sea, otro tipo de consulta, ¿no? Entonces ahí sí como que, imagínense lo que dice el Señor, por algo de decir ceguera e hipocresía de Israel. Entonces, pero no para ahí, dice, coma, y no de mí. O sea que el Señor, que todo lo ve, está viendo que su pueblo no está consultando a Él, sino que está consultando, no sé, tal vez hasta los horóscopos, ¿no? A ver, ¿qué dice mi horóscopo el día de hoy? Y cómo nos gusta cuando mamá dice cosas que me voy a ganar algo, que me va a ir muy bien, y un sinfín de circunstancias, ¿no? Pero cuando ya no nos dice que no, que nos puede ir mal o que vamos a estar apretados, entonces ya arrancamos la hoja y ya no lo volvemos a leer. Y a veces hacemos lo mismo con la palabra, cuando la palabra dice, va a haber bendición, gloria a Dios, por eso Pero cuando el Señor nos dice que no estamos caminando correctamente, lógicamente trae una consecuencia, y la consecuencia pues es que tal vez, de hecho hay una bendición más grande, porque cuando el Señor nos evita caer en el abismo, eso es una grandísima bendición, ¿no? Yo la valoro más que cuando el Señor me está dando algo. A final de cuentas está al pendiente de mí, y eso es lo importante. Amén. Dice, y no de mí, para cojarse con cubierta. Aquí esto, con cubierta, ¿qué querrá decir el Señor? Es como que se está cobijando con algo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, mi hermanita decía, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces estamos cobijados con eso,
con el abrigo del Altísimo. Pero aquí no se están cobijando con el abrigo del Altísimo. Se están cobijando, pues ahora sí que vaya a saber por qué tantas cosas no podremos meter ahí, ¿no? Se están cobijando con cubierta y no de mi espíritu, o sea que es muy ajeno a Él, añadiendo pecado al pecado, porque si nosotros ya venimos con el Señor, ya le profesamos amor al Señor, ya nos casamos con el Señor, ya nacimos de agua y también de espíritu, y de repente ir a buscar las brujas o ir a buscarlas a que nos den las cartas, eso es pecado, mis hermanos. Sí. Entonces, dices agregar, el tan solo pensar fuera del Señor es pecado, realmente ya, porque ya tenemos conocimiento del Señor, ya sabemos que no debemos hacer tales cosas o ciertas cosas, entonces es pecado el pensarlo, otro pecado es el hacerlo. Entonces, a mí me llama mucho la atención entonces lo que son esos subtítulos. Pero vamos a leer, por ejemplo, qué dice el versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto. Entonces ya en esa parte sabemos que simbólicamente Egipto representa al mundo. Entonces es como de que se salen de mi iglesia para irse allá al mundo. Dice, y no han preguntado de mi boca. No me han dicho... Porque tal vez a lo mejor puede ser que salgamos, vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Tal vez tengamos que ir allá al mundo, no lo sé, a trabajar, a comprar algo, inclusive a predicarle a alguien que pues queremos o que el Señor nos puso para que venga aquí a la iglesia, ¿no? Entonces, esas que no le hemos preguntado. Para fortalecerse con la fuerza del faraón, o sea, con todas las ideas, las corrientes que pueda haber allá en el mundo. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces nos acordamos otra vez del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, no nos estamos cobijando con el abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente. No estamos ahí bajo la sombra, para que nos tape de todo, de ese sol que nos puede quemar, todas esas cosas que pueden allá, que nos pueden hacer daño. Pero vamos a saltarnos ahí al versículo 8. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Así dijo el Señor. La Reina Valera así lo dice. Entonces fíjense qué interesante que dice, el Señor le dice a Isaías, ve ahora y escribe esta visión. Entonces hay quienes dicen, no, pero es que la Biblia, ahí donde se derriba el pensamiento, la fortaleza de que, bueno, no, es que la Biblia le fue escrita por hombres. Sí, pero ¿quién le está diciendo que escriba? Dios. El Señor Dios Todopoderoso. Le dijo uno de sus siervos, ve y escríbelo. La traducción lenguaje actual lo habla de esta manera. Entonces Dios le dijo a Isaías, ven ahora y escribe este refrán. Me llama la atención eso, este refrán. Ponlo sobre una tablilla para que sirva de testimonio y siempre se recuerde. Cuando yo estaba leyendo el mismo pasaje, pero la traducción lenguaje actual dice algo muy curioso. Porque dice, ve y pon este refrán. Yo pregunto, me cuestiono e indago, ¿cuál es ese refrán que le dijo a Isaías que pusiera? Pero antes de eso, fíjense cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo se escribía la escritura antes, ¿no? En papiros, en rollos que los tenían que estirar, ¿no? Inclusive en las piedras donde Moisés escribió el Señor ahora sí que escribió los 10 mandamientos, ¿no? Y de repente brincamos a estos tiempos y ya en estos tiempos pues la imprenta. Entonces ahora podemos ya tener lo que es por ejemplo este libro, ¿no? Gloria a Dios, porque yo sin este libro no puedo. Hay quienes se acomodan con esto, gloria a Dios, pero no, yo no puedo con eso. Y gloria a Dios, digo, también se vale, ¿no? Cada quien, pero no. Yo puedo leer lo mismo y como que no le entiendo mucho aquí, no sé, como que algo pasa. Pero digo a mi persona, ¿no? Pero cuando lo leo aquí, entonces ahí sí, empiezo a leer. Y si pensaba leer un capítulo, ya cuando me doy cuenta ya me avancé varios. Gloria al Señor. Entonces,
Digo porque vamos ahorita a ver por qué menciono esto. Para que sirva de testimonio, dice, y siempre se recuerde. Pero también esta parte me llama la atención, como dice Reina Valera, dice, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Cuenta, hay muchas personas que son cultas. Como decía el pastor, a veces muchas personas que leen y saben muchísimo, pero es muy diferente aprender, por ejemplo, en la escuela, a recibir y aprender del Espíritu Santo, aprender de la palabra de Dios, ¿no? Del Creador, de la sabiduría. Entonces, cierto comentarista un día se encontró con un pastor muy, pues para mí muy respetable, he aprendido mucho de él, un maestro para mí. Entonces él cuenta que él lo identificó y dijo, es el comentarista fulano de tal. Entonces, muy buenas posturas, muy buenos comentarios, pero ¿qué creen? Que él era ateo. Entonces imagínense a un ateo sentado junto a un pastor. Entonces como que es la tentación, ¿no? Yo luego digo, yo como lo que soy, como un siervo inútil del Señor. Cuando oigo eso, yo luego digo, esa es la oportunidad, Señor. Vamos a ver. Pero no lo hago tanto como para contender, sino porque, pues ojalá el Señor le pueda, de que puede, sino que más que nada, Él permita que sus ojos le sean abiertos y no se cierren el corazón, ¿no? Para que acepte al Señor, porque lo que queremos nosotros como siervos del Señor, como dice Filipenses 2:5, es tener ese mismo sentir, igual que el Señor. Amén. Igual que Jesucristo. ¿Y qué quiere Jesucristo? Que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por eso es pacientemente espera, dice el Señor, a que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Amén, amén. Entonces, gloria a Dios porque tenemos un Dios que es misericordioso y que espera. Amén, amén. Y dentro de esa espera, pues venimos nosotros, ¿no? Al menos yo, en mi necedad, pues me tardé 3 años, como 3 años en venir a los pies del Señor. Gloria a Jesús. Por todas las fortalezas que tenía yo en mi mente. Entonces, bueno, ya en la plática, pues se animó el pastor, ¿no? A romper el hielo. Usted es fulano de tal, ¿verdad? Sí. ¿Y usted quién es? Pues yo soy pastor. Soy pastor de una iglesia cristiana. Ok, qué bueno, dice. Yo creo que esto, él mismo dijo, yo creo que esto como que no es casualidad. Dice, no, como que le voy a hacer una pregunta que nadie me ha podido responder. Entonces, cuando yo oigo eso, luego como que también estoy a prueba, ¿no? Porque deberíamos saber responder todo, porque estamos con el Creador, con el Dueño, con el que todo lo sabe. Entonces dice, le voy a poner esta pregunta, dice, ¿usted cree en la Biblia? Y le dice, sí creo. Bueno, y dice, es que lo que pasa es que sabemos que la Biblia, dice, yo soy un hombre culto, porque me gusta la cultura. He leído la Biblia, ya la terminé la he leído algunas veces, dice, y porque soy un hombre culto, leo todo tipo de cultura, la Biblia también es cultura, dice, pero francamente no creo en muchas cosas, dice. Entonces, mi pregunta es la siguiente, me dice, ¿cuántos años tiene la Biblia? No, pues ya, imagínense, ¿no? Si Jesucristo hace un poquito más de 2000 años que vino, entonces la Biblia todavía tiene mucho más, hablando desde el Génesis. Me dice, bueno, entonces ahí es donde entra esto que les había platicado, las tablillas, los papiros, ¿no? Las piedras donde se escribía la escritura, cómo ha ido evolucionando todo eso. Me dice, entonces, si este libro es, híjoles, viejísimo, entonces, como que es absurdo, ¿cómo puedo yo aplicar a la vida, como dicen ustedes, un libro que fue escrito hace no sé cuánto y tiene historias de, digamos, aquí en el año del caldo? Entonces, interesante pregunta. Entonces me quedé pensando yo, así como de que, pausa, a ver, ¿cuál es la respuesta, no? Porque no nada más es de que deja el hecho de mi cosecha e intento sacar y como sea todo enredado que ni yo me entiendo, no. Siempre hay que responder bíblicamente, ¿no? Y a veces, al menos yo en lo personal, cuando yo he predicado ciertos temas o comparto con compañeros del trabajo, bíblicamente me facilita todo. Me respaldo ahí está, y son palabras muy más fáciles a veces de entender que las que yo puedo explicar. Entonces le dice, se queda pensando el pastor y le dice, bueno, dice, ahí te va. Entonces cuenta el pastor de que pues luego, pues es bueno ver noticias, hermanos, también de que estemos ahora sí que al pendiente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? También podemos corroborar lo que ya está escrito.
Entonces dice que, pues, el comentarista había anunciado había dado una noticia en la cual decía que 2 hermanos habían peleado y que un hermano mató a su hermano. Y entonces me dice, bueno, le voy a explicar, dice, porque ese libro sigue vigente y puede ayudarlo en estos tiempos, a pesar de que fue escrito en papiros y tuvo su evolución. Y son historias de añísimos atrás, ¿no? Me dice, no sé si ha visto las noticias, dice que pues 2 hermanos tuvieron una discusión por la herencia de su papá y un hermano mató a su hermano. Sí, dice, de hecho yo di esa noticia. Pues la Biblia en las primeras hojas, dice, habla de un capítulo acerca de un hermano que mató a su hermano. Entonces, fíjense la relación que empieza a tener cuando nosotros somos así como que, Señor, permíteme ser observador, no saltarme las comas, ver dónde están los acentos para ver qué énfasis puede haber. Y entonces desde ahí podemos ver que las historias que están en la Biblia siguen hablando acerca de las historias que pasan hoy en la vida real. Es una de muchas, ¿no? Ahora, eso es así como que hasta cierto punto literal. Ahora si nos vamos al aspecto espiritual, pues de otras muchas maneras. Por ejemplo, el rey David peleando contra los gigantes, ¿no? Donde no se pueden ser problemas, pueden ser dificultades, a lo mejor cosas que yo traigo en mi mente. No lo sé, poder hacer muchas cosas. Pero fíjense cómo se empieza entonces la misma Biblia a defender, como si nosotros somos observativos y entonces leemos realmente con detenimiento y escudriñamos la escritura, podemos ver que en verdad sí es cierto. Porque no es lo mismo que digamos, sí, es que por ahí anda en la Biblia. El sábado estaba con una hermana trinitaria que estaba defendiendo la Trinidad y pues llegué yo y pues yo me quedaba callado. Dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahí está en la Biblia, hermanita, por favor, le digo, lo que usted me está diciendo, así, muéstremelo con la escritura, porque si no, yo no lo entiendo, soy bien torpe, le digo, si no está en la escritura, no lo entiendo. Ahí está en la Biblia. Le digo, es que lo que yo estoy leyéndole, todo está aquí, se lo estoy leyendo tal cual, se lo estoy descifrando como está ahí, le digo, entonces, pues, lo que usted me dice, digo, pues usted tiene también que corroborar, ¿qué tal si no está? Sí. Y entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, pues ya empezó a entender lo que es el comentarista de que en verdad sí es cierto. Entonces, a veces las preguntas que parecen tan difíciles, a veces no son tan difíciles de contestarlas. Cuando estamos, ahora sí que en comunión con el Señor, y pues estamos echándole ganas a la lectura de la Biblia. Porque es realmente como que muy doloroso, es feo cuando a veces nos preguntan y no encontramos ni qué decir. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal con el Señor. Señor, no te pude defender. No pude defender el Evangelio. Entonces hay que hacer así como que bien. Lo que yo hago, yo tengo mi tumbaburros. Yo escribo mis cosas, mi tumbaburros personal. Yo le pongo aquí, esto es para esto es para Y cuando lo abro, a veces habla por sí sola. O lo subrayo los versículos que pues el Señor a mí me pone en el corazón para hablar de ciertos temas. Y así muchas cosas, digo, se vale, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que el Señor también dijo, y porque está escrito en Mateo 24:35, dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esto aquí ya está concordando con lo que dijo el profeta Isaías. Escríbelo para las generaciones que van a venir, para el día postero, porque eternamente, o sea que el Señor habló desde el principio, ahora sí que refiriéndose a todo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es de que podemos decir, no, es que pues la Biblia es bien vieja y esto y lo otro. Entonces le decía, esta persona dice, no, pues tiene razón. Me dice, sí. Me dice, todo ha cambiado en relación a la evolución de las cosas. Primero el papiro, luego la Biblia, y luego ya ahora las tablets, el celular, ya tenemos ahí la Biblia. Pero el único que no ha cambiado, ¿quién es? Es el hombre. Porque el hombre sigue pensando las mismas perversidades, sigue pensando las mismas conveniencias, las mismas concupiscencias. Entonces es por eso que está relacionado con la misma vida. La Biblia habla de la vida del hombre, de todos los errores, como aquí el pueblo de Israel. Vamos a decir que eso pasaba en aquel tiempo en Israel y que en estos tiempos no pasa. No, sigue pasando lamentablemente. Sí. La iglesia de repente sigue cojeando, los hermanos a veces no son tan hermanos. Y lamentablemente, pues es la verdad. Entonces, Dios nunca cambia, pero lo que tampoco no ha cambiado es el corazón del hombre.
cambia hasta que nacemos de nuevo, hasta que venimos a los pies del Señor Jesucristo. Entonces es cuando nosotros cambiamos. Pero mientras, por lo tanto, pues no. Porque estos hermanos, en pleno siglo de la tecnología, por una herencia, uno mató a su hermano. Lo mismo que pasó desde el Génesis, que Caín mató a Abel. Y así muchas historias que podemos ir, pero digo, por tiempo solamente vamos a mencionar eso. Entonces, ahí sí, cuando ya luego no encontramos ni qué hacer y esto, Dios mío, ayúdame. Entonces el Señor contesta, ¿por qué me pides consejo si mi palabra está pasada de moda? Porque los que dicen, es que mi palabra, no, es que ya está pasada, es antigua, pero nada más tienen una pequeñísima dificultad. Dios mío, ayúdame. ¿Se acuerdan de Dios? Entonces Dios dice, amén. No me pidas consejo si piensas que mi palabra está pasada de moda. Y es verdad, suena fuerte, pero es así. Entonces, pero bueno, vamos a poner por ejemplo otra ilustración. Hay un hombre que va a la iglesia y lee la Biblia, y hasta la leyó más veces que yo. Pero ¿qué cree? Que de repente llega con el pastor y le dice, pastor, ya leí la Biblia y no funciona. ¿Cómo que no funciona? Sí, ya la leí. ¿Se acuerda ya la leí toda y no funciona? A ver. Ya la leíste y ya pusiste por práctica lo que leíste. Pero leí. No la puse por práctica, pero la leí. Y usted dijo que si yo leía la Biblia, entonces Dios iba a obrar. Y a veces son así como que cositas en las que decimos, pero ya leí. Entonces, de nada nos sirve si leemos la Escritura y si no empezamos a practicar todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces ahí voy a citar esta parte, Isaías 29, 11 al versículo 14. Dice de la siguiente manera: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y a veces como somos buenos para prestar atención a los mandamientos del hombre. Es como aquel que quiere pecar pero no encuentra cómo justificar, y de repente el pastor, pues a lo mejor en ignorancia, a lo mejor no le ha venido la iluminación de la Escritura, del Espíritu Santo, y de repente, sí, hermano, sí se puede, sí lo puede llegar a hacer. Entonces, sí me puedo echar una caguama de vez en cuando, pastor. Pues una no es ninguna, sí, sin problema, porque ya los que toman mucho, pues, y un sinfín de cosas que se me vino a la mente eso, ¿no? Entonces, sí se puede echar su caguama. Y entonces ahí va bien contento. Y a veces la persona sabe que no se puede porque ya lo leyó. Pero a veces hay personas que leen y que no entienden, ¿no? ¿Cuántas personas allá afuera nos han dicho? O inclusive dentro de la iglesia, algún que otro hermanito, digo, fíjeme, y viene y todo, pero lee y no entiende. Lees que pues sí lo leo, pero como diría la hermana Jovita de la película de Medias Tintas, es que yo sí la leo, pero es que me da mucho sueño, y dice, mejor la dejo así. No, o sea, un sinfín de cosas que podrían hacer. Entonces, ¿está pasada de moda la Biblia? Lo que dice la Escritura va con estos tiempos. Por eso dijo el Señor que las escribieran, porque vendría para todas estas generaciones. Entonces, dice el mismo versículo, Isaías 29:13, pero en la Nueva Traducción Viviente. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces fíjense lo que dice el Señor. Ya leí, pastor, pero
pero no pasa nada. Entonces, así como que luego nos podríamos estar quebrando la cabeza y es bien fácil. ¿Ya lo pusiste por obra? ¿Y ya lo obedeciste? No, pues no, usted nada me dijo que leyera. No, es que así no es. Entonces, cuando eso pasa, porque hay quienes sí leen, pero como decíamos, no obedecen. Entonces, esos que leen nada más por leer, porque a veces parece que están echando carreras, ¿eh? Lo que quieren es leer la completa, como si fuera así. Hay veces que yo me tardo en un capítulo días porque lo leo y me quedo así pensando, y al día siguiente luego entiendo más cosas y a veces tardo yo en seguir. No me he podido ir así de corrido. Y de repente, así como cuando lo leo de corrido, al día siguiente me pregunto, a ver, ¿qué leí ayer? No, pues no me acuerdo. Regrésate otra vez. Tengo que tenerlo en la mente. Y aún así luego se me olvida, hasta que el Espíritu me lo recuerda. Entonces, cuando está esa persona leyendo, pensando que solamente es leer por leer, y de repente, Dios mío, ayúdame, el Señor dice, entonces, como estábamos ahorita, dice, ¿por qué me pides consejo si lees mi palabra pero no la practicas? Entonces, si no lees mi palabra para practicarla, no me pidas consejo. Fuerte, pero bueno. O también la otra, la clásica. Cuando compramos un aparato, al menos yo compro un aparato, me olvido de las instrucciones, del manual, y lo que hago luego es le aprieto aquí, le aprieto allá, chingue, no sirve como yo dije. Entonces ahora sí voy al manual. No prendió, voy al manual. Y a veces hacemos lo mismo con la Biblia. Estamos así como que la Biblia es el manual de la vida, el manual que nos va indicando cómo debemos vivir. En las circunstancias difíciles, cómo salimos del hoyo, cómo salimos del bache, cómo salimos de la tormenta, de la situación difícil, cómo nos cubrimos del frío, un sinfín de cosas, mis hermanos. Entonces, pero cuando entonces leemos la Biblia y ahí estamos y probamos aquello, probamos lo otro y esto, y de repente, Dios mío, ayúdame. Entonces el Señor dice, ¿por qué me pides consejo? Porque falta otra cosa, antes de que siga ahí. A mí sí me ha pasado a veces que de repente trae, por ejemplo, un adaptador en el aparato, ¿no? Y tiene ciertos voltajes, y estoy yo, no, pues yo creo que ha de ser esta. Le pongo en esa. O también pasa cuando dice, conéctalo a tal, un celular, ¿no? Digamos un decir. No los he visto, pero imagínense en un celular que tuviera como que el voltaje, el eliminador. Y entonces dice, cárguese, no sé, a 50 voltios. Digo, no tengo idea de eso, pero un decir. Cárguese a 50 voltios. Y de repente yo le pongo a 100, se va a cargar más rápido. Bueno, le ponemos a 100 y pum, se quema, no sé qué tanto. Y de repente todavía parte de eso, mi hermano, decimos, no, es que estos productos Huawei, esos chinos, son bien tranzas. No, seguro el de la tienda ya sabía que este era el que estaba mal. Y de repente pasa por ahí el niñito jugando, no, es que no encontramos ni a quién echarle la culpa. Me pregunto yo, ¿quién tendrá la culpa? Cuando leemos la Biblia y estamos así, y de repente aquí dice el Señor que no se puede, pero una no es ninguna, dijo el pastor que sí, mira, pues venga, Juan, y esto y lo otro, y de repente pasan un sinfín de cosas, y entonces, no salen las cosas como nosotros queremos. No, es que fue el pastor no, se me hace como que le falta, y empezamos a inculpar, y al final de cuentas resulta que el culpable es Dios. Y la respuesta es, ¿será culpable Dios? Nunca nos vemos a nosotros para decir, es que no seguí las instrucciones. Entonces, en ese contexto, cuando ya estamos ahí, que se nos quemó todo, que no nos salió bien, cuando leímos la Biblia, el Señor nos dio las instrucciones de lo que teníamos que seguir y no nos salió, entonces, Dios mío, ayúdame. Entonces el Señor dice, ¿por qué me pides consejo si le quitas o le pones de más a mi palabra? ¿A poco no es cierto, mis hermanos? Gloria a Dios. Me viene a la mente esto. ¿Qué de una receta? Cuando está la receta, tantos kilos de huevo, no sé, para unos hot cakes, digamos, ¿no? 2 huevos, leche, azúcar, y luego pues revuelva la masa y hasta que esté en esta textura, pues ya. Y entonces dice, y cocínese por 2 minutos a, no sé, 200 grados.
Entonces otra vez nuestra mentecita empieza ahí a caminar y a decir, si le pongo más ha de quedar más bueno. Y si no, sale muy caro en estos tiempos que está caro el huevo. No, nada más con uno yo creo que le echo más agüita mejor. Yo le echo agüita. Leche, pues si le echo más a lo mejor, es más nutritiva porque es calcio. Y para que esté más rápido le voy a poner a 200, a 400. Chin, se quema. Y exactamente lo mismo. Cuando las cosas no nos salen así, volvemos a lo mismo, otra vez, a echarle la culpa al Señor. No, es que el Señor no me escucha, no, es que el Señor me dijo que hiciera esto, y no, y es que el pastor no, me dijo que hiciera lo otro, no funciona. Entonces, la misma respuesta, ¿por qué me pides consejo si no vas a hacer las cosas como yo te las digo, de la manera que te digo? O sea, si no vas a hacer las cosas como yo te digo, no me pidas consejo entonces. Bueno, otra cosa también. Llega una muchacha con el pastor. Pastor, ¿qué cree? Andaba con mi novio allá en la plaza y me cacheteó. ¿Cómo que te cacheteó? Sí, que pastor, me dio 3 cachetadas. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué o qué? Pues lo que pasa es que estábamos ahí sentados en la zapatería y yo vi unos zapatos y los zapatos, yo dije, estos me gustan, me los voy a comprar. Y cuando dije que me los iba a comprar, entonces me dijo novio, no te los compres. ¿Pero por qué no? Que no me gustan. Pero yo me los voy a poner. Sí, pero no me gustan. No, yo los voy a comprar porque me gustan. No, pero es que no quiero que te los compres porque no me gustan. Pero si es mío el dinero cómpratelos y vas a ver. Entonces dice que no era por retarlo, pero que bueno, dijo, pues a ver qué. Ahora, no sé, una mente inocente dijo, me los va a pagar, ¿no? No lo sé. Los compró. Cuando los compró, dice, aquí están, mira, ya los compré. Dice, pastor, me dio 3 bofetadas, dice, me dio una, luego me dio una del otro y para que me acordara, me dio la tercera. ¿Qué debo de hacer? Hija, si eso lo hace ahorita en la etapa más bonita que es el noviazgo, ¿qué no hará cuando te cases con él? Déjalo. Señor, pero es que yo lo amo mucho. Ok, entonces si lo amas mucho, entonces cásate, pero te advierto, te va a dar una tunda en la mañana, una al mediodía y una en la noche. ¿Pasó? Y esto es algo así como que, digo, la Biblia está pasada de moda. Bueno, pasaron 20 años, la hermosa joven que decía el pastor que pues había conocido, dice que de repente fue por ahí, vio una viejita pues ya muy acabada, que la vida como que la había tratado pues algo mal, yo creo. Y entonces dice que se le acercó, pastor, ¿se acuerda de mí? Y digo, porque solamente él había ido una vez a esa ciudad, volvió a regresar y dijo, sí, una vez usted predicó aquí, sí, vine hace como 20 años a una campaña que hice. ¿Se acuerda de la mujer que dijo así? Sí. Usted es profeta, dice. Dice, ¿por qué? No, yo no soy profeta, solamente soy pastor. Dice, no, usted es profeta. Porque se acuerda de mi novio que me cacheteó. Usted me dijo que me iba a dar una tunda en la mañana, al mediodía y una en la noche. ¿Y qué cree? Sí, así pasó, dice. Y entonces, ya cuando pasan todas esas cosas, mis hermanos, es cuando dice, ¿por qué me pides consejo si no vas a hacer lo que yo te estoy aconsejando? Si no vas a hacer lo que yo te estoy aconsejando, entonces no me pidas consejo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces pensamos nosotros que nuestros pensamientos son mejores, ¿sabes? Como ese, le voy a poner un poquito de más, no, le voy a quitar de para ahorrarme. Y no, hermano, hay que seguir las cosas al pie de la letra. El manual hay que seguirlo al pie de la letra. Hay que hacer las recetas que el Señor nos dé al pie de la letra para que salgan las cosas como el Señor nos dice que van a salir. Porque hay muchas personas que en estos días, muchos hermanos, que son los que venimos a la iglesia y entonces piden consejo, y sí, pero no siguen las instrucciones, ¿no? Entonces, hace poquito, a mí me daba risa cuando estaba meditando en eso, porque hace poco, digo, para gloria de Dios, estuve dando consejería a un matrimonio. Entonces,
la hermana estaba así como que y hablaba, ahora sí que híjoles. Entonces de repente yo le daba consejo y me sacaba otra cosa. Y, hermana, si usted me viene a pedir consejo, entonces siga lo que le estoy diciendo. Usted quiere la victoria, sí, entonces siga lo que le estoy diciendo. Si no sigue lo que le estoy diciendo, yo no me hago, me lavo mis manos como Poncio Pilatos. ¿Y qué cree que no? Que ya le estaba quitando y le estaba poniendo y las cosas estaban empezando a salir mal. Pero cuando empezó a seguir, no, porque ahora yo tengo la confianza porque no eran mis consejos, eran los consejos del libro sagrado, del manual de la vida para los problemas cuando están en el matrimonio. Cuando los empezó a seguir, se restauró su matrimonio. Gloria al Señor Jesucristo. Porque a veces no queremos sufrir y también eso también es hacer nuestra voluntad. Entonces cuando hacemos nuestra voluntad olvidamos lo que dice Isaías 55:8. Dice de la siguiente manera. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿No? Entonces, si tú crees que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, no me pidas consejo. Gloria al Señor Jesucristo. Y aquí es como que la parte más importante. ¿Por qué? Porque es cuando nos metemos en un sinfín de problemas. Estamos atribulados, estamos con un ojo que nos baila, una pierna que no podemos detenerla, estamos enfermos, tenemos opresión, tenemos tenemos todas las enfermedades en una licuadora, las mezclamos, tenemos eso, escuchamos que alguien dice, ¿qué creen que me siento? Eso es lo mismo que yo tengo, exactamente, ¿qué se está tomando? Y tenemos todo, mi hermano. Tenemos desconfianza, tenemos celos, tenemos un sinfín de cosas, mis hermanos. ¿Y todo por qué? Por no seguir los consejos del Señor. Porque el Señor nos ha aconsejado. Cada vez que venimos aquí a la iglesia, yo siempre lo he tomado así, Señor, vengo a que me aconsejes, a que me recalques o a que endereces mi caminar así que se está desviado, ¿no? Entonces, a esas personas, digo, porque ahora esto es experiencia, entonces ahora les va a tocar llevar esto a ustedes a las personas, sean hermanos o no sean hermanos. Es que haz caso a la palabra de Dios, no le eches de más. Pon el voltaje que el Señor dijo para que no se te queme tu celular, tu aparato, para que te sepa buena la comida. Usa la receta que te dijo el Señor. No le eches, no le pongas porque me gusta más salado que porque no, como el Señor dijo. Entonces, Mateo 11, 25 al 30, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Se imaginan estas cosas en alguien? Si de por sí los sabios se sienten sabios y son a veces prepotentes, a veces son así como que, híjole, se sienten mucho. ¿Cómo serían estas cosas en labios de los sabios? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre conoce alguno, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces esto es bien importantísimo, hermano, y tenemos que así tenerlo como lo más valioso, porque el Señor nos está revelando su palabra, el significado de su palabra, el cómo aplicar su palabra, el cómo entender su palabra, el cómo interpretar su palabra. Entonces dice que no a todos, solamente a quienes Él ha querido revelar. Y eso es un privilegio, porque ahí, como dice, somos pueblo escogido. Ya nos escogió Él, nos está distinguiendo de los demás para entregarnos lo más poderoso, su palabra. Algo que es valiosísimo. No basta ahí, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, a esas personas que han
que le han aumentado, quitado la receta, que han hecho o cargado su energía, que no se han puesto las pilas o las han cargado a su voluntad, les dice, vengan a mí. Esa palabra es para todos esos que a veces de repente así como que, voy a tapar este versículo, nomás voy a leer este de aquí. Y ese es el que nos queda. El diablo hizo lo mismo, mi hermano. Cuando el diablo tentó a Jesús ahí en Mateo 4, lo tentó de esa manera, cortando los versículos y ahora sí que corrompiéndolos, sacándolos de contexto y darle un sentido que no es. Entonces parece que en estos días hay muchos hermanos que usan los versículos de esa manera. Por eso yo siempre le he hecho un vistazo al contexto para no salirme de eso. Entonces dice, los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Una de los primeros, digámoslo así, frutos que una persona que ya se convirtió va a tener es la mansedumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que va a hacer las recetas como el Señor dice y que va a obedecer las instrucciones que el Señor le diga. Por eso dice como los niños, a los niños les decimos que tienen que hacer las cosas de esta manera y lo hacen. Entonces cuando nosotros nos convertimos al principio, siempre es uno como de las características en las cuales podremos notar que alguien realmente tuvo o está teniendo una conversión genuina al Señor. Le dice el pastor, haz y lo hace. Esto no lo hagas, no lo hace. Entonces eso habla mucho, eso es una buena señal, que si ahora ya no lo practicamos y no lo hemos practicado ahora, bueno, es un buen día. Hoy es un buen día para volver a practicar la mansedumbre y que nos digan, hermano, en relación a su caso, mire, estas son las instrucciones que el Señor nos dio. Y al pie de la letra, mi hermano, no saltemos del 1 al 5, este no me gusta, este sí, uno para acá, no, sino que hay que seguirlos así, mis hermanos. Amén, amén. Pero aparte otra palabra que va en conjunción, pudo haber puesto una coma, pero dijo y, o sea, como que las dos agarradas de la mano. Humilde. Entonces, para humildad, muchos... Es curioso que el que dice que es humilde realmente no es tan humilde, pero siempre está diciendo que es bien humilde. Yo soy humilde, ¿no? Yo aprendí ya eso. Pero el humilde no lo menciona, sino que obra. Sus obras lo proyectan a ser hermanos humildes. Otra vez le dimos changuito en caldito y yo pensé que iba a ser, no dijo nada, ¿no? O ya ves cómo es el hermano, no le gusta la cebolla, pero se la comió toda. O sea, muchas cosas que podrían pasar son señales que a veces pueden ser como que tontas, pero son señales de alguien que... ¿Y de quién lo aprendimos? Del Señor. Sí, amén. Porque el Señor nos ha dado instrucciones para nuestro caminar, para nuestra vida diaria. Pero hay otra cosa muy importante. No dice nada más humilde y le corta, coma. No dice humilde de corazón. Ahora que me tocó predicar allá en la iglesia, el domingo pasado, hablamos de la importancia del corazón, porque hay quienes dicen, no, es que Dios solamente quiere tu corazón, pero es una verdad a medias. Pero hay también quienes dicen que no es cierto, que Dios, entonces son verdades a medias, entonces hay que explicar por qué Dios quiere el corazón. Y pide el corazón porque está lleno de tantas cosas, así que fue lo que pasó con Adán y Eva. El Señor les dio las instrucciones, pero no quisieron seguir las instrucciones. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? En Isaías 30 dice que están escuchando consejos, están escuchando otras voces que no deberían de escuchar. Eva escuchó la voz de la serpiente, a veces nosotros estamos escuchando la voz del hermanito que pues no ha faltado, pero pues su caminar no está, pero ya tiene 15 años en la iglesia, es anciano. De vez en cuando lo he visto que echa una caguama, pero una no es ninguna. Y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, debemos de ser sabios para buscar la voz que realmente provenga del Señor. Entonces, humilde de corazón. Entonces, eso tiene que venir como que nos tiene que brotar, tiene que ser parte de nosotros. No así como de que, a ver, el Señor dijo que fuera humilde. Ahí voy. Y te vas a echar, no sé, la comidita que no te gusta, que tú dices, digo, una cosa es que te haga daño, ¿no? Me acordé del pastor Melitón, que le hace daño. Pero aquí estamos hablando de que sí como que es chisquilloso. ¿No? Como que, híjole, Señor. Bueno, pues ahí voy, nada más porque tú me lo dijiste. Y de repente así te lo comes. Está rico, mi hermano. Sí, delicioso, sírvele otro, vieja.
Porque me ha pasado, me ha pasado. Entonces cuando tú realmente ya lo tienes en el corazón, sabes que vas a sufrir, a batallarle un poquito, pero no te rajas. Ya como que, híjoles. Pero dice, coma, y si hallaréis descanso, la mansedumbre y la humildad de corazón nos van a traer descanso al corazón. Amén, amén. Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. A veces lo más difícil es elaborar las instrucciones y elaborar la receta. Dios ya nos deja en su palabra un sinfín de recetas, un sinfín de instrucciones. Lo más difícil ya está hecho. Solamente tenemos que ir siguiendo. Entonces es cuando yo le digo en mi oración al Señor, ayúdame, Señor, porque soy bien torpe y a veces, híjoles, de repente me salto los números y a veces también le echo ahí un poquito más de harina y ya luego no sale como tú decías y ya no digo nada porque soy siervo tuyo, me hablas por medio de tu palabra y yo sabía que si no seguía tu receta y tus instrucciones, pues no iba a salir así, entonces que ahora me aguanto. Entonces, pero es curioso también aquí citar Jeremías 3:33. Clama a mí y yo te responderé. Uno de los versículos más famosos que los cristianos usan a diestra y a siniestra y como sea. Pero ¿sabes cuál es el contexto en el que fue hecho? Porque viene una persona de allá afuera a contarnos un problema y necesita ayuda. Y bueno, pues como ve que nosotros, el Señor nos bendice, viene. Y, no, hermano, clame al Señor y Él le va a responder. Y lo usamos en cualquier tipo de situación, pero de acuerdo al contexto, tiene un contexto. Fue para cierto tipo de circunstancias y para cierto tipo de personas. Y entonces cuando seguimos leyendo ahí, porque dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la instrucción, decides seguirla. Es interesante que me va a enseñar cosas que yo no conozco, pero hay un punto que está ahí. Vamos a Jeremías 33:3, es el siguiente libro. Entonces, yo les doy el consejo de que cuando leamos la escritura, leamos el contexto que está atrás y el contexto que sigue adelante. Eso nos va a dar un panorama y una buena interpretación acerca de lo que estamos diciendo. Entonces lo usamos a diestra y a siniestra como queremos, pero yo lo cito aquí porque tiene que ver con el tema que estamos hablando, que decíamos al principio, como decía ahí en Isaías, decía ceguera e hipocresía, y luego dice que está hablando de la rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, mientras ustedes lo tienen ahí, aquí está, listo. Dice la Reina Valera en el versículo 8, dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Dice, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces, ese versículo, esa instrucción se la dio el Señor a los que andan rebeldes, a los que no quieren obedecer la voz del Señor. A los que no obedecieron la voz del Señor, hijo, ya no encuentran cómo salir de lo que están. Entonces cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y como están tan enfocados en su necedad, no ven ellos todos lo saben. O hacen lo contrario. Entonces les dice, si clamas a mí. Ahora, ¿qué es clamar? Clamar es así como desesperado, mucho énfasis, gritando. Ya no puedo. Exactamente, como una desesperación. Entonces lo podemos hacer a grito abierto, pero también se vale el clamar con el corazón, que también es el que a veces, híjoles, creo que tiene tal vez, es complementario con el clamar a grito abierto, ¿no? Porque Dios escucha mucho esa voz y toma en cuenta mucho esa voz, porque lo acabamos de leer, que habla del corazón, se manso y humilde de corazón. Entonces cuando proviene de aquí, sale puro. Y a veces cuando yo grito, pues Dios lo conoce todo, Dios sabe si es en verdad lo que estoy diciendo, pero también yo digo, a lo mejor, hermano, nomás está haciéndole ahí, pero yo sé cómo es. Entonces, pero Dios sabe si en verdad está clamando con sinceridad o no. Entonces, clama a mí. Entonces, cuando estás en ese momento, a una persona que está en momento de desesperación, ¿por qué? Porque se rebeló, porque no siguió las instrucciones, porque pidió consejo y no lo siguió, y pedía, pero no seguía los consejos.
el Señor le dice, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que tú en tu ceguera, como decía el subtítulo, ceguera e hipocresía, tú en tu ceguera, tú en tu hipocresía no ves. Tú en tu sordera no oyes, ¿no? Entonces, muy el pastor, no ves, no sabes. Como estás tan cerrado en tu mundo y estás tan necio a no hacer caso a lo que yo te digo, son cosas nuevas que no sabemos. Digo, cuando a mí me llamó el Señor, yo decía así, llegó un momento que empecé a clamar. Ya, ahora sí que mi alma empezaba a decir, Señor, te necesito. Ayúdame. Entonces casi, ¿vas a seguir las instrucciones? Sí, Señor, como tú me digas, ni más ni menos. Amén. Y fue la única manera en la que yo pude encontrar la libertad, el alivio a mi alma, la tranquilidad y muchas cosas. Yo, cada quien en su vida, de acuerdo. Sí, amén. Yo creo que todos venimos cargados de problemas, cargados de circunstancias difíciles. Vamos, nos metemos al alberca, y no era alberca, era arena movediza, lodo cenagoso, del cual habla también la Escritura. Queríamos salir y no podíamos. De repente la caguama, que una no era ninguna, se empezaron a, hacer y como que no. Ese es un sinfín de cosas. Entonces cobra vida esto. Clama a mí, yo te voy a responder. Pero ya sabemos ahora que cuando clamemos al Señor, entonces es porque vamos a hacer lo que Él nos diga, porque vamos a obedecer lo que Él nos diga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, aunque ellos, porque si estamos clamando y estamos yendo al Señor a pedirle consejo, es porque a lo mejor algo hicimos mal, porque realmente si hiciéramos lo que el Señor nos dijera, que ahora vuelvo a citar a Adán y Eva, si Adán y Eva, que somos nosotros en estos tiempos, no hubiéramos comido o no comiéramos del fruto prohibido, del árbol que el Señor nos dice, no comas de ese, hijo, del que tú quieras. Yo no creo que le haya puesto 1 o 2 o 3. Yo creo que le ha de haber puesto muchísimos árboles, dándole abundancia, muchas opciones, para que no se le ocurriera o no tuviera curiosidad. ¿Por qué ese no? Sino para que se deleitara con todos. Pero Eva fue engañada, y no con eso, el hombre le hizo caso a mujer en vez de mantenerse en lo que Dios dice. Entonces, si ellas hubieran seguido eso, imagínense el mundo en el que viviéramos. Sí. Tuviéramos todo. Entonces, fíjense lo que trae el no obedecer las instrucciones de Dios. Entonces, que no sea que el Señor, cuando nos le acerquemos apenas, Señor, todo, ni te me hinques. Señor, si no vas a seguir mi consejo, no pidas mi consejo si no me vas a obedecer. No pidas mi consejo si no vas a hacer lo que yo te digo. ¿No? Porque hay inclusive veces en las que apenas vamos a orar. Una vez yo, ya para terminar, en ciertas cosas de la iglesia iban a hacer un concurso de música. Y entonces, pues todos saben que soy músico. Allá en el centro pentecostal me dicen el consentido de Dios. ¡Hermano, el consentido de Dios! Y entonces ya lo vemos volteo y hermano, gloria a Dios, hermano, ya. Y saben que canto, ¿no? Que soy músico. Entonces cuando oyeron eso me decían los hermano René, el hermano allá pastor de Tláhuac, eso la va a ganar el consentido de Dios. Y yo me quedaba así, no, pues yo no estoy tan seguro siquiera si voy a entrar, porque como que siento de parte de papá que no me va a dejar. Entonces a veces son decisiones de esa índole en las que queremos y sí estamos bien empeñados, pero que papá dice no. Entonces sí, pues vamos a orar, hermano, a ver si el Señor pues a ver si Él quiere eso. Digo, no tiene nada de malo, pero ya tiene que ver el propósito de ti como persona, como mujer, como hombre, como evangelista, como pastor, como lo que sea, que si Dios le haya dado un talento. Y apenas yo recuerdo que me iba a empezar a orar, ni te me hinques. Señor, no, ya sabes, tú sabes de antemano que mi respuesta es que no. Y digo, Él tiene su propósito, no conmigo. Los demás no quiere decir que el que lo haga ni es malo, no. Sino que estoy hablando específicamente a mí. Yo, Señor, pero no, ya te dije que no. Hermanito, saben que el Señor no me dejó. Amén. Y así, entonces, a veces es difícil, pero hay que cumplir lo que el Señor nos diga. Entonces ahora yo puedo ver que gozo de algo que el Señor, que era para mí y que realmente lo tengo,
porque obedecí la voz del Señor. ¿Sabrá qué otras cosas el Señor me libró? Que tal vez a lo mejor ahí ganaba el concurso y me paraba el cuello, no lo sé. Hermano, diríjase hacia mí. Ya no soy el consentido, soy el super consentidísimo de Dios, ¿no? Ponte de pie, mi hermano. Entonces, que no sea que el Señor nos diga, no me pidas consejo si no me vas a obedecer. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor Todopoderoso. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, amén, y gloria al Señor, amén, y oremos a Dios, amén, pidiéndole consejo, pero siempre y cuando nosotros obedezcamos, amén, porque el Señor para eso nos dejó su palabra, para que en la palabra de Dios está todo el consejo de Dios, amén, porque es inspirada, dice